Listo, muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Saludos también a las personas que se conectan a través de YouTube. Estamos en Familia Misión Gratis y esta noche de miércoles una enseñanza sobre Romanos capítulo número 8 con un pensamiento, una mente espiritual. Una mente espiritual. Los estudiosos de la Biblia llaman la carta a los romanos el corazón de la Biblia, porque la carta de los romanos es la que nos enseña más el centro del Evangelio. Alguien dijo que si solamente tuviéramos la carta de los romanos, pues ya teníamos el Evangelio ahí, la carta de los romanos. Y este capítulo 8, que es muy particular, que les decía hace un momento, que habla sobre dos posibilidades o dos formas de vida que como cristianos tenemos, es el primer pasaje que nos enseña. Obviamente esta noche no la alcanzamos a estudiar todo, vamos a leer del 1 al 8 y vamos a saltar allá al último como al verso 17 para concluir, pero solamente pensando en una mente espiritual. Ahora, esta mente no va a ir al cielo, hablando de la masa encefálica o el cerebro, hablando de la mente. Esta mente es terrenal, pero la información que podemos almacenar en ella puede ser más espiritual, si queremos vivir de la forma espiritual, que es la forma como la Biblia nos enseña que podemos tener victoria, viviendo de una manera espiritual. Entonces necesitamos entrenar esa mente para que sea más espiritual. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, quiero traer aquí un pensamiento que coloqué, y dice así, valga la redundancia: todo pensamiento provoca una actitud que determina nuestras conductas, constructivas o destructivas, positivas o negativas, pasivas o guerreristas. ¿Sí? Es el pensamiento de uno lo que determina la actitud con la que uno va a enfrentar la vida. Entonces terminamos el año 22. En el año 2000 dijeron que se acababa el mundo, no se ha acabado todavía. Después dijeron los mayas que no, que era en el 2012, también fallaron. Pero uno termina el año, y al comenzar el año, cuando hablo de una mente más espiritual, no me estoy refiriendo solamente a cosas de tipo moral, sino a cosas más de la vida futura, más de lo que Dios nos ha dado. Porque uno se preocupa mucho por lo de aquí de la tierra. Uy, subió el pasaje. Uy, subió el mercado. Uy, subió el arriendo. Subió la pensión de los chinos. Subió el uniforme. ¿Sí? Y empezamos a pensar mucho en las cosas de aquí de la tierra. Y la Biblia dice que hay gente que solo piensa en lo terrenal. ¿Sí? Incluso el apóstol dijo que eran malas bestias, que solo pensaba en lo terrenal. No sé si usted tiene, no tengo la cita, pero tengo el mensaje de lo que decía, que creo que eran los cretenses, malas bestias, glotones, ociosos, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, cuando yo hablo de una mente más espiritual, no me estoy refiriendo solamente a cosas morales, aunque está incluido, pero estoy refiriéndome a que generalmente uno se preocupa mucho por lo de aquí de la tierra. Y el 90% de las preocupaciones que tenemos ni siquiera van a suceder nunca. O sea, no va a tener escasez de comida en Colombia, no va a haber. Créanme que no va a haber, no va a haber. Aquí no va a haber escasez de comida, va a haber abundancia, nosotros creemos. Pero a veces uno se preocupa es más por lo de aquí, por lo terrenal. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, dijo: ¿por qué se afanan por la comida? No, miren las aves, las ven, ellas no trabajan en corabastos, ellas no cultivan papa en la sabana, ni café, ni huila, que es más cafetero que el de cafetero. Y sin embargo, nuestro Padre las mantiene y las alimenta. Y habló del vestido y dijo: ¿y por qué se afanan por la ropa? Miren los niños del campo, ellos no tienen con tejer de arco calle, sin embargo miren que se visten espléndidamente. Entonces, todo pensamiento genera en nosotros una actitud frente a la vida, y eso va a determinar si somos constructivos o destructivos, ¿sí? Positivos o negativos. El pensamiento. El sabio Salomón lo escribió en Proverbios 23, la parte A del versículo 7. Porque cuál es el pensamiento de su corazón, así será. Básicamente dijo:
La forma de uno comportarse es la forma que tiene de pensar. O sea que la actitud nuestra es la revelación de nuestro pensamiento. Jesús dijo que la abundancia del corazón habla de la boca. Entonces, a veces alguien nos viene a pensar menos tanto y preocuparnos menos por las cosas de aquí de la tierra y pensar más bien otras cosas. ¿Sí? Ese es como el mensaje. El evangelio es así en práctico. Entonces, por eso le puse ahí dos cabezones, dos caras. Una como así preocupada mirando al pasado. Cuando nosotros nos preocupamos estamos pensando mucho en lo que es la vida pasada, y otra como más optimista mirando hacia arriba, hacia cosas más espirituales. ¿Listo? Entonces vamos sin más preámbulo, a dar lectura al texto. Dice, el título que aparece en la Reina Valera es este mismo título que yo copié acá: Viviendo en el Espíritu, que es la opción que tenemos los cristianos para vivir en victoria o vivir de una manera adecuada o poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Dice, ahora pues, si me ayuda a leer, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero después de la coma dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya comenzó a poner ahí ese paralelo de que le estoy hablando. Algunos paran solamente y leen la primera parte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ahí no está el punto está más adelante. Dice, los que no andan o no viven conforme a la carne, o sea, pensando en las cosas puramente naturales, terrenales, sino conforme al Espíritu. Porque cuando uno piensa en las cosas terrenales, sí se condena, sí sufre. Y no estoy hablando de la condenación de ir al infierno, estoy hablando de la condenación de la angustia, de la preocupación, del temor, de la ansiedad y todo ese tipo de cosas. El verso nos dice, porque la ley, está hablando de la obra de Cristo, del Espíritu de vida de Cristo Jesús, ¿qué hizo? Me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Cómo una ley mata a otra ley? Pues es una ley mayor. De la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús es mayor que la ley del pecado y la muerte. ¿Y qué hizo esa ley? Me hizo libre. Ahora, si ya soy libre, ¿por qué pienso todavía como esclavo? Debería pensar como libre. El texto sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, esta es una tercera ley, esta era la ley de Moisés. La primera ley es la ley del pecado que lleva a la muerte. La que me hizo libre es la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús. Y esta es la ley de Moisés. Lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? El verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál justicia? La ley de Moisés, que tenía que cumplir la ley, Jesús vino y la cumplió. Se cumpliese en nosotros. ¿En quiénes? En los que no andamos o no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces sigue haciendo el paralelo. Se va a cumplir esa justicia de la ley en los que vivimos con una mente más espiritual. Ese es el trabajo que necesitamos que haga la palabra todos los días hasta que nos vayamos de este mundo. No lo superamos, no lo hemos cumplido todavía. Luego sigue el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí ven que el paralelo está casi en cada versículo? Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ay, si quisiéramos terminar el pasaje ya tendríamos un mensaje claro. Dice, ¿por qué no deberíamos vivir según la carne? Porque el que vive según la carne no puede agradar a Dios. ¿Sí? No es posible. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño estudio hablando de los pensamientos. Es muy importante lo que nosotros pensamos. Es muy importante lo que nosotros pensamos. Porque leímos ahí en Proverbios que como piensa el hombre, así es él. Hay gente con la que uno habla que apaga hasta la vela más encendida. Porque todo lo que habla es negativo, todo lo que habla es malo, todo lo que va a suceder es lo peor. Y ya la persona está tan pesimista que uno dice, ay, mejor no le preguntemos nada. ¿Sí? Entonces es importante en qué pensamos. Y el verso 5. Mire, porque los que son de la carne, y le colocó una flecha hacia atrás, como el pasado. Los que son de la carne, entonces subrayó aquí, piensan. ¿En qué piensan? En las cosas de la carne, la comida,
la bebida, el vestido. ¿Qué voy a hacer para esto? ¿Qué voy a hacer para lo otro? ¿Qué me va a pasar con esto? ¿Y si esto no? ¿Y si aquello sí? ¿Y si no sé qué pasa? ¿Pero qué pasará con esto y con lo otro? Entonces está pensando en la cosa de la carne. Una forma de pensar equivocada, es pensando en lo que ya pasó. ¿Por qué es lo que ya pasó? Porque esas cosas ya el Señor las solucionó, ya está sufriendo. Y luego le coloca la flecha le coloca la flecha hacia atrás y el que está preocupado. ¿Pensando en qué? Las cosas de la carne. Pero aquí habla de ser. ¿Se acuerdan que es importante ser? O sea, es natural que el que no ha nacido de nuevo piense en eso. Porque él es una persona natural. ¿Sí? Pero los que son del Espíritu, usted le coloca ahí ser nuestro futuro. Piensan, ahí está subrayado. ¿En qué piensan? En las cosas del Espíritu. Entonces son dos formas de pensar. ¿Sí? Pensar solamente en las cosas naturales nos lleva a preocuparnos, a angustiarnos, a desesperarnos. La persona que vive preocupada fácilmente se deprime. La persona que se deprime se amarga y hay gente que hasta se enloquece por su forma equivocada de pensar. Entonces aquí está la otra actitud, pensando en cosas espirituales. Ahora, ¿uno puede llevar las cosas naturales a lo espiritual? Sí, porque uno sabe que ya todo está suplido espiritualmente. ¿Usted puede pensar la comida del reino? Sí, pero puede decir, sí, pero ya papá Dios suplió. ¿Sí? Lo que dijo Jesús. Miren las aves del cielo, miren los libros del campo, ya está suplido. Ya Dios se encargó de eso. O sea, si nosotros tenemos un papá responsable, ¿nos preocuparíamos por eso? No, ya lo tenemos. Tranquilo. ¿Sí? Ahora, el verso 6, pero este es de la nueva traducción viviente. Un poquito diferente a la Reina Valera. Miren la nueva traducción viviente, el verso 6, ¿cómo dice? Por lo tanto, ¿por qué? Porque es normal que alguien de la carne piense en las cosas de la carne y que es del Espíritu piense en las cosas del Espíritu. Lo que es anormal es el que es del Espíritu solamente viva pensando en las cosas de la carne. Eso es como vivir una vida equivocada. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente. Entonces mire aquí la clave. Lleva la muerte. Entonces, ¿dónde está la victoria? ¿En qué controla la mente? ¿Sí? Entonces, si mi mente está controlada por el precio del dólar, subió el dólar, y parece que pusieron nervios, nunca tiene un dólar en el bolsillo, y está preocupado por el bendito dólar, pero nunca tiene un dólar, no maneja dólar, pues está preocupado por el dólar. Alguien hablaba la otra vez hay gente que está preocupada por el precio del dólar, que si el dólar sube, que si la bolsa, que si las ranas se aparean o no. ¿Qué le importa? Tranquilo. ¿Sí? Entonces, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente, ¿cuál es el resultado? Pero aquí hay algo que es permitir, la palabra clave es permitir. ¿Sí la veis por allá? Pero permitir que el Espíritu controle la mente, ¿a qué lleva? A la vida. A la vida. Hay algo aquí implícito, se llama voluntad. Porque dice, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la carne, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Entonces, ¿quién permite? Yo. ¿Yo puedo controlar el precio del dólar? No, ni el presidente con un decreto no. Lo define el mercado. Pero sí puedo controlar mi mente. Eso sí lo puedo yo controlar. Entonces depende ¿de quién? De mí. De mí. Usted puede controlar, porque somos casados, usted puede controlar lo que hace su pareja. Pero sí puede controlar la loca de su mente, que vive pensando en lo malo que pudiera hacer su pareja, que a lo mejor no hace, pero que usted sí sufre pensando, y eso le lleva como a una muerte. Si es una relación matrimonial, entonces esa relación le canta, tú me estás matando, tú me estás matando. ¿Se acuerdan ese salmo? Esa salmodia, tú me estás matando, y el reloj, y no regresa. Entonces la persona sufre.
¿Por qué? Porque permitió que algo nocivo controlara su mente. A lo mejor el bobo o la bobita está por allá comprando un ramo de flores para traerle. Y el otro está preocupado, pensando con quién está, qué está haciendo, con quién está chateando. ¿Sí? Entonces es algo que yo permito. ¿Sí es claro? O sea, no depende de Dios, ni del diablo, ni del mundo. ¿De quién depende? De mí. Es una decisión que yo tomo. ¿Seguimos? ¿O paramos? Entonces, de acuerdo a nuestro pasado, nosotros tenemos unas tendencias mentales. De acuerdo a nuestro pasado, ¿sí? Cada uno tiene un trasfondo de una vida en la que el Señor lo sacó. Y en ese trasfondo, ¿qué quedó? Quedó una tendencia o una manera de pensar. La Biblia dice que la mente está viciada, ¿sí? Hay una manera de pensar. Entonces el verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? Enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque no se muestran en la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Le voy a mostrar un poquito la raíz de esta palabra, la palabra designios. Esa palabra que fue traducida en griego como designio. La palabra original era pronema, que habla de inclinación o tendencia. Entonces, por cuanto las tendencias de la mente, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que nosotros traíamos, lo que grabamos en el cassette desde que nacimos, comenzamos a grabar una forma de vida. La Biblia habla de la manera equivocada que recibimos, la forma equivocada que recibimos de vivir de nuestros padres. Dice que el Señor nos rescató de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Entonces nosotros teníamos una tendencia mental. ¿De quién la heredamos? De nuestros padres. Entonces, si los padres tenían la costumbre en los 31 de comprarse los calzones amarillos, la gente corre por eso. Es una forma de pensar. Que si pelo la papa o no la pelo, no sé. La gente hacía diferentes cosas, hacía una tradición, que las uvas, que los primeros días, que si el último día, bueno, una cantidad de cosas. Esa es una forma que nosotros tenemos de pensar, y así hablando de esas cosas. Entonces, una inclinación, una tendencia de pensar. Esa tendencia de pensar después de que nacimos de nuevo, ¿sigue o no sigue? Sí sigue, porque es lo que está ahí. Como cuando usted graba algo, los que son de mi tiempo se acuerdan del cassette, ¿no? Del cassette, uno grababa y le hundían la tecla play y ahí salía lo que uno había grabado. Pero ese cassette tenía la posibilidad de borrarse, pero generalmente no se podía borrar y dejarlo en blanco, había que grabar otra cosa encima para que lo que había debajo desapareciera. Del mismo modo, ese es el ejercicio que nosotros hacemos. La Biblia dice que le agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. ¿Salvarnos de qué? De esa manera equivocada de pensar. No es que nos vayamos a ir al infierno, ya. La salvación de ir al cielo es por gracia, por la obra de Jesucristo, por fe en esa obra. Pero la vida aquí en la tierra sí determina nuestra manera de pensar. ¿Sí? Listo. Entonces estamos bien. Esas tendencias generalmente, por eso le pongo la imagen negativa, están apuntando hacia nuestra vida pasada, nuestra pasada manera de vivir, lo que habíamos aprendido. El verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es bueno. Y aquí la palabra es ¿en qué ocupa la mente? Ese cassette que le estoy colocando el ejemplo, ¿con qué estaba ocupado? Pues con la información que le hemos colocado. Para ponerle otra ocupación hay que grabar otra información nueva. Luego dice, si ve que está ahí lo que yo le digo como un paralelo, la segunda parte del versículo dice: pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. ¿Qué es lo contrario de la vida? Y lo contrario de la paz. O guerra. Hay gente que vive agarrada en la casa, porque es que pelea con ella misma. Entonces, cuando llega alguien, tiene que atacar a alguien que llegó porque estaba atacando a sí mismo. ¿Sí? Hay un animalito que tiene dos patas así articuladas, a la que llaman la mantis religiosa. ¿Lo ha visto? Sí. La mantis religiosa tiene relaciones sexuales con su pareja y después se lo traga. Hay gente como una mantis religiosa por su manera de pensar que tiene equivocada.
Se ataca a sí mismo si no tiene quien atacar, ¿sí? Ataca a alguien. ¿Pero por qué? Porque tiene un virus mental, una información equivocada. Siempre está pensando en lo malo, ¿sí? Hay gente que a todos le ve lo malo. No ve el vestido blanco, sino el punto negro. En toda solución hay un problema. Necesitamos ver en cada problema una solución, otra solución. Cambiar la manera de pensar. Cuando hablo de una mente más espiritual, estoy hablando de una mente que se enfoca más en lo que ya el Señor hizo y que descansa en esas promesas, ¿sí? Que no se angustia, que no se desespera. Está como la canción de Juan Luis Guerra: tranquilo, Bobby, tranquilo, usted tranquilo, no se preocupe. El mundo no se va a acabar todavía, tranquilo. Ahora se la idea SIDA. Le voy a colocar un versículo ahí. 6:46. El 8. Y los que viven según la carne, ¿cuál es el problema? Porque concluimos los 8 versículos que leen. Este es el problema. O sea, que aparte de que vive mal, sufre y hace sufrir a los de su alrededor, tampoco agrada a Dios. ¿Vale la pena eso? No. Por eso es que el Señor nos dijo: no se afane. Cuando se afana o se angustia, uno está pensando solamente en las cosas de relato. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a hacer? 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 Y se hacen esto, y se hacen lo otro, y se hacen. Y ya quitaron el carro compartido, nos inventamos alguna vaina, pero salimos. ¿Sí o no? Sí. Pero salimos. La alcaldesa que tenemos también la van a quitar, tranquilo. Y puede que la quiten, también seguimos, si el Señor lo tiene acá. O sea, no se preocupe, porque hay cosas que están fuera de nuestro control, pero hay cosas que sí nosotros podemos permitir o no permitir. Cuando leímos el verso ahí: pero permitir que el Espíritu controle nuestra mente trae vida y paz. Entonces es algo que yo permito. Hay cosas que yo puedo permitir en mi dominio. Jesús dijo: todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Todo lo que no permita en la tierra no será permitido en el cielo. Hablando de Mateo 18:18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que se atéis en la tierra será atado en el cielo. Entonces hay cosas que uno mismo permite, que uno mismo provoca, o que uno mismo no permite. ¿Seguimos? Miren cómo vive esa persona. Fuera de que no vive bien ella, o vive bien con su entorno, tampoco agrada a Dios. Triste, ¿no? Uno quisiera agradar a Dios en su forma de vivir. Entonces aquí, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo vive? ¿Cómo es que dice la canción? Que aunque Carlos vive pero está muerto. Está muerto. Eso, aunque tenga el apellido vive, está muerto. El asunto es cómo viven. ¿Cómo viven? Ustedes son cristianos, sí, gloria a Dios, pero ¿cómo viven? Alguna vez había un programa en Colombia que decía: ser soldado por un día. La gente iba a un batallón, se ponía el uniforme y se era soldado por un día. Entonces, así hace como es el ejército, es así, porque yo estuviera un día. ¿Quiere conocer a un cristiano? Váyase un día a vivir en la casa de un cristiano y conozca cómo es. El asunto es cómo vive. El problema es que vive según o sea, las cosas puramente terrenales. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Aquí la palabra que le subraría la palabra: ¿de qué depende cómo vivo? El que ocupo mi mente. Entonces, a veces no vemos ciertas películas, no porque sea pecado, sino porque si ocupo mi mente con información incorrecta, equivocada, pues me puedo hacer daño a mí mismo. Hay señoras que ya me viendo la telenovela mexicana donde el indio engañaba bueno, ¿cómo llamaba la protagonista? Engañó a tal, entonces la señora, después de que veía 10 telenovelas en el día, cuando ella estaba esperando con la ametralladora al esposo, porque esa fue la información que recibió. Y mira Víctor Alfonso cómo fue que engañó vea, pobrecita, mire cómo le vea, sí, es desgraciado como el cliente ya estaba, porque toda la información que recibió en la novela, no es porque sea pecado en la novela, es porque la información que tiene
ocupa mi mente, que es muy valiosa en cosas que realmente son basura. ¿Sí? Me salté aquí al versículo 13, no era el 17 que les, como el 10, sino el 13 ahorita. Mira el versículo 13, más adelantico. Porque si viven conforme a la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Le dicen, si viven conforme a la carne, ¿cuál va a ser el resultado? Muerte. Muerte de sus relaciones de pareja. Muerte de sus negocios. Muere la paz de su casa. Muerte. De todo va mal con mi actitud. Pero hay otra opción. Se lo coloqué en otro colorcito. Más si por el Espíritu, ese Espíritu con el mayúscula del Espíritu Santo, teniendo relación con él, hace morir las obras. ¿Quién hace morir las obras? Si mantenemos relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasará? Viviréis. Hay cosas que pueden estar incluso muertas. Pero si usted comienza a tener una relación con el Espíritu Santo, a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, a ser más tranquilo, más relajado, fresco, tranquilo, entonces habrá vida. Habrá cosas que tienen vida por la misma actitud de uno. Hay gente que no quiere saber de Jesús por la mala actitud de un cristiano. Porque de todas esas placas igual. Gente amargada, religiosa, que vive juzgando a todo el mundo, que tiene un poco de mañas allá y que cree que no sé qué. Y entonces, no, y eso yo fui allá y esa gritería de ese pastor como gritaba allá y eso yo me asusté y yo salí. Porque es la actitud que a veces asusta a las personas. Pero la Biblia es sencilla. Simplemente nos está dando una manera de vivir. Esto es igual que lo que dice el Antiguo Testamento. Mira que he puesto delante de ti la vida y el bien o la bendición, la muerte y el mal o la maldición. La vida y la bendición si obedecen mis mandamientos. La muerte y el mal o la maldición si no desobedecen. Escoge. Entonces todos los días uno hace una escogencia desde el mismo momento en que abre sus ojitos. Miren, la mejor manera de uno vivir es entender que todo lo que tiene le ha sido dado. Amén. Que uno vino a este mundo sin nada. Y que cualquier cosa que usted tenga es un regalo. Es más, el simple hecho de despertarse a hacer ya es un regalo. El salmista lo dejó de esa manera. Dice Salmo capítulo 3: yo me acosté y dormí y descansé porque Jehová me sustentaba. Es más, despierto y hago estas cosas. Esa es una actitud de gratitud. Le sirve el gallo. Gracias, Señor, por el gallo. ¡Otra vez huevo frito! No. ¿Por qué no hay carne? Come huevo frito. Si no, dejo lo que es pollo y más adelante comes pollo. Pero no tenga mala actitud con lo que está sirviendo. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, simplemente dos maneras de ver la vida. Entendiendo que cualquier cosa que tengamos es un regalo. Amén. Mire a su lado ahí su hijo, si tiene un hijo, su esposo, si tiene esposo. Es un regalo. Alguna vez enseñando aquí yo dije, la basura de unos es solo de otros. Hablando sobre la enseñanza de pareja. Una señora se encontró un man por allí. Oiga, ¿dónde lo encontró? No, me lo encontré para ir en la esquina. Me lo que me quedó bueno. El desgraciado, el que la otra votó que no sirve a nada, eso está bueno para mí. Ustedes denle gracias a Dios por las personas que Dios tuvo. Al fin y al cabo, ninguna persona es nuestra. Simplemente ella en su voluntad quiso vivir con nosotros. Sí, pero eso, de gracias por esa persona, esa persona, ese hombre, esa mujer, sí, que lo aguanta uno. ¿No? Y eso le va a dar otra perspectiva de vida diferente. Simplemente quiero terminar volviendo a recordar al salmista en el capítulo número 1. Miren la actitud de este hombre. Dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué determina lo que yo pienso? Lo que oigo. ¿Sí? Lo que oigo. No anduve en consejo de malos. Yo me fui a pedir consejería matrimonial donde la señora que tiene 5 divorcios encima. Pues no vaya allá, porque ella no sabe eso. Ella sabe aconsejar cómo divorciarse 5 veces. Si quiere ese consejo, vaya allá. Entonces, ¿consejo de qué? De manos. ¿Sí? Vaya a pedir consejería de cómo
tener una buena economía donde hay alguien que trabaja, que es independiente, que sabe cómo se hace una economía. Pida consejo de matrimonio de alguien que vive casado. Pida consejo sobre los hijos de alguien que tiene hijos. Vive bien con los hijos, que sabe educar a los hijos. Pida consejo a alguien que sabe. ¿Sí? Alguien que sabe. Ni estuvo en camino de pecado. ¿Sí ve que el consejo pasa el camino? O sea, de un consejo a una información que entró, pasa una acción. Mire, hay gente con la que uno habla y uno como que se deprime. Mejor no hable con la persona. Pase por un ladito. Déjela. Ella es así. Un consejo suyo no la va a cambiar. Déjela. Déjela. Simplemente déjela. ¿Sí? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no tome tiempo para meditar en las noticias de todo lo terrible que está sucediendo. ¿Y cómo le parece que también en Brasil subió? ¿Cómo se llama el que subió en Brasil? El viejito Lula. Subió Lula. Subió Lula en Brasil. ¿No dejen que Lula viva bien en Brasil? ¿Usted qué le afecta que Lula esté en Brasil? Déjenlo allá. No se preocupe. Ahora, otros piensan que porque subió Lula en Brasil le va a decir, tampoco le va a decir. Indica que pasó la campaña política, ahora que va a comenzar la otra, le doy un consejo. Nunca pelee con un político, ni lo conoce ni le importa su vida. Él le importa vivir. Y le importa a usted porque le vote por él y lo suba allá. Pero porque suba, no le interesa a usted. No rompa relaciones por un consejo, por estar meditando todo. Que si gobiernan los verdes, le da bien a los verdes. Si los amarillos, le da bien a los amarillos. Si gobiernan los azules, le da bien a los azules. Y si usted quiere que vaya bien, tiene que ser multicolor. Entonces, tranquilo. No se preocupe. Mire, más bien, si él te da parece Romanos 8, no da las mismas dos opciones, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo recuerdo a mi pastor John que siempre cuando comienza el año, él pone unos retos de leer la Biblia en un año. Y estaba dando, dijo, voy a darles unos consejos sobre cómo usted logra leer la Biblia en un año. Dijo, el primer consejo, ore pidiéndole a Dios que le dé hambre por la palabra de Dios. O sea, hay cosas más importantes en que meditar que la política, la economía, el clima, el recalentamiento global, que esté más frío todo. ¿Usted no ve que hay como incoherencia en lo que la gente tanto habla? El recalentamiento global está más frío todo. Y la gente preocupada porque se está recalentando. ¿Sí? Como cuando le recalienta el carro se preocupa por el recalentamiento global. ¿Sí? No se preocupen, tranquilo. Eso se enfría después. ¿Listo? Y en su ley, ¿qué hace? Medita. ¿Sí veo que dijo? El ocuparse de la carne, pero el ocuparse del espíritu. Entonces, en su ley medita, ocupa ese tiempo. Dice, oiga, más bien saben que en vez de poner el noticiero a las 10 voy a poner la prédica. Esa prédica me puede ayudar más que otra vez van a repetir lo mismo de las 12 y lo mismo de las 7 de la mañana y lo mismo de las 10 de la noche y a las 12 otra vez repiten lo mismo. Ese es el mensaje del mundo. Los afanes, las preocupaciones, las cosas que pasan. Resultado. Ellos le leyeron el resultado, verso 3. Será árbol plantado junto a corriente de agua. Será su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Kenneth Hagin enseña muy bien acerca de meditar en la palabra y lea libros buenos. Empecé y encuentra libros buenos. Aquí prestamos los libros y después le perdió la mitad de la biblioteca. Entonces lo vamos a prestar. ¿Todos los prestamos? Todavía los prestamos. Todavía los prestamos. Solamente con una condición. Después de que lo lean, devuélvalo, por favor, para que lo podamos prestar ahora. Pero lea libros buenos sobre cómo meditar. Y dice que si Dios no quisiera que fuéramos prosperados, no nos había dado la fórmula para hacerlo. ¿Cuál es la fórmula para hacerlo? Medite en lo que Dios dice. Medite. Haga de la palabra su meditación. ¡Oh! ¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Entonces, cambie la información de su mente. ¿Sí? Permita que su mente sea cambiada. ¿Cómo? Escuchando una información diferente. No podemos tener otro resultado haciendo lo mismo, hay que cambiar las acciones, ¿sí? Para que el resultado sea diferente.
Luego, aquí no me acabe en la pantalla y me dicen, luego más adelante dicen, no así los malos que serán como el tajo que los arrebatamientos, se van a quemar. Entonces, decida que le va a colocar su mente. Eso es una mente más espiritual, la mente que tiene cosas más importantes en que pensar, que selecciona con quién hablar, en qué meditar, ocupar su mente y pensar. Que la Biblia dice que los malos van de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero decía que los justos florecerán como en la pandemia. O sea que para nosotros, aunque al mundo el diagnóstico sea terrible, para nosotros cada día será mejor. Cada día será mejor, tenga esa certeza. Así que te bendigo esta noche con esa palabra en el nombre de Jesús.